Hola a todos, los saluda su amigo Arcano Informático y esta vez les traigo un nuevo video del curso de SQL Server 2017. Ahora, este curso, como recuerdan, se había quedado en los elementos básicos o conceptos básicos. Luego vimos la instalación o preparación del ambiente de desarrollo. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre lo que es ya la creación de bases de datos o la creación de tablas. Eso es bastante importante, ya que muchas veces nos enseñan primero a cargar los archivos de configuración backups de las bases de datos, pero no nos enseñan cómo crearlas. Y para mí es bastante importante que aprendamos un poco sobre cómo crearlas. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos la interfaz ya cargada, como la habíamos dejado la vez anterior. Como podemos ver, aquí están las bases de datos. Vamos a hacerle clic derecho, nueva base de datos. Le vamos a poner un nombre que es bastante importante. Le vamos a poner Arcano Informático DB. Y esa es la manera gráfica, recuerden esta parte. Entonces, aquí también podemos ver otras opciones que son más generales. Podemos ver las opciones. Podemos ver grupos de archivos, pero en general pues quizás nos va a interesar esta parte que estamos viendo ahorita, donde podemos cambiar dónde vamos a ir a guardar el log y la data. Le damos a aceptar y tenemos creada nuestra base de datos. Aquí no tenemos tablas aún, solo tenemos la base de datos que vamos a utilizar. Entonces, otra manera de hacerlo, como me gustaría mostrarles, es de esta manera: create database y el nombre de la base de datos, Arcano Informático DB, 2DB, que sería, para que no sea igual, no tiene que ser el nombre igual. Le damos a ejecutar y como podemos, el comando fue completado satisfactoriamente. Le damos refresh a la base de datos y como podemos ver, aquí está la base de datos. También fue creada de la misma manera que la anterior. Claro, aquí la tomó por defecto. No hay ningún cambio. Bueno, terminando esta parte, ahora vamos a aprender un poco. Para elegir la base de datos tenemos dos opciones. Ahí le damos clic y elegimos la base de datos, o damos use y el nombre de la database. En este caso le vamos a poner use Arcano Informático DB para utilizar la primera base que creamos, y de esa manera, como pueden ver, ya está elegida la primera base de datos que creamos. Esto es bastante importante, ya que tenemos que tener cuidado en cuál base vamos a crear las tablas, vamos a hacer los update, los insert. Entonces esa sería la manera. Y ahora lo que haremos en esta base de datos es crear una tabla. Pero como siempre les digo, la manera de crear una tabla se puede hacer siempre de dos maneras. Una manera gráfica y la otra es a base de consultas. En este caso, ya que estamos en el primer ejemplo que les di, lo vamos a hacer de una manera gráfica. Entonces lo que haríamos sería crearemos una tabla llamada alumnos que tendrá las siguientes columnas, y aquí decimos las columnas que tendrá esa base de datos, esa tabla llamada alumnos. Entonces, ¿cómo creamos esta tabla? Le damos clic derecho en tables o tables, le damos new, luego table, y aquí es donde vamos a pegar cada nombre de cada campo que nosotros necesitamos, cada columna. En este caso le vamos a dar a ID alumno y le vamos a poner big int. Hay muchas personas que podrían decir que le vamos a dar int, pero nosotros le vamos a dar big int porque si el número crece demasiado, entonces no habría problema. El big int es más grande, mucho más grande que el int normal. Entonces ahora vamos a crear el segundo campo, que sería nombre alumno, y este lo vamos a dejar como varchar.
Entonces a este le tenemos que especificar un tamaño, y en este caso pues un nombre generalmente varía, pero con 150 caracteres podríamos llegar a una media, digamos, por así decirlo. Ya si pasa de eso, pues ya sería, bueno, un poco improbable, pero podría llegar a pasar. Aquí me pasé. Vamos a volver a poner varchar 150. Ok. Ahora vamos a seguir con el otro campo, que sería dirección alumno. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo y vamos a poner aquí varchar. Me parece que con, no sé si 250 o quizás sí, 350 mejor. Digo, las direcciones a veces suelen ser largas, pero como pues esta es una primera base de datos, pues lo voy a hacer así. Número teléfono del alumno, también lo vamos a crear como varchar, también puede ser como int, pero yo prefiero varchar, y le vamos a poner 9, ya que por lo menos en mi país los números de teléfono tienen 8 números, y por eso le pondré 9, porque para tomar en cuenta el guión que llevan. Ok, entonces lo voy a dejar de 9. Ahora faltaría ID encargado FK, que en algún momento les voy a explicar a qué se refiere el hecho de que lleve ese FK al final. Y lo vamos a poner como bhint, ya que va a ser referencia a otra tabla, que luego les voy a explicar cómo funciona esa parte. Y estado del alumno. Este estado del alumno nos va a decir si él está activo o inactivo. Entonces solo necesitamos un estado que nos diga eso, 1 o 0. Activo o inactivo. Entonces bastará con ponerle que lo vamos a crear como booleano, pero aquí en SQL no se llama boolean, sino se llama bit. Entonces es simple, es un 1 o un 0 o un false o un true. Entonces con eso es suficiente como para crear. Ahora le damos guardar la tabla, le ponemos alumnos, y con eso ya estaríamos listos para ver la tabla. Siempre le damos refrescar y aparece la tabla. Entonces esa sería la manera gráfica de crear una tabla. Como pueden ver, es bastante sencillo, no es nada complicado. Podemos ver aquí las columnas que tiene, y como podemos observar son exactamente las columnas que nosotros guardamos en su momento. Entonces sería como ese sería todo el procedimiento, pero ahora nos quedaría también una tarea de crear la misma tabla, pero de manera de código. ¿Okay? Entonces nos cambiamos a la Arcano Informático 2DB, que de hecho tuve un error ahí y no me había dado cuenta. En vez de Arcano Informático le puse Arcano Informático 2. Entonces, para crear la tabla nada más tenemos que poner create table, el nombre de la tabla, el nombre de la columna, seguido del tipo, en este caso bhint, igual nombre de alumno, seguido del tipo, que sería varchar de 150, como habíamos dicho. Luego tenemos dirección alumno, que también le vamos a poner de tipo varchar, pero va a ser de 350, como habíamos dicho anteriormente. Y número de teléfono, que también va a ser de tipo varchar. Hay varios tipos, pero pues a mí me gusta utilizarlos de esa manera. Va a ser de 9. Y por último, bueno, no, la penúltima sería el ID de encargado, -FK. Y este va a tener de tipo bhint. Ok, y por último, hoy sí el último, tenemos estado alumno, que como recordamos era de tipo bit. Ok, entonces ya con eso ya podemos seleccionarlo y darle al botón ejecutar, y como pueden ver se completó de forma correcta. Entonces ya podemos ir a la base de datos Arcano Informático. Bueno, aquí me equivoqué, si recuerdan, le damos a actualizar y ya aparece también la tabla. Vamos a expandir las dos tablas, las columnas de las dos tablas, para ver si son iguales o son diferentes.
Entonces expandimos ambas y como pueden ver son completamente iguales. Las columnas tienen el mismo nombre, tienen el mismo tipo de dato. Entonces, como les decía, les vuelvo a repetir, se puede hacer de dos maneras, tanto gráfica, que es con los asistentes que tiene, o lo podemos hacer a base de consultas y pues de esa manera pues podemos crear las bases de datos, podemos crear las tablas, podemos crear lo que nosotros querramos, insertar datos, que eso va a ser en los próximos videos. Podemos también, además de eso, podemos actualizar datos, o sea, cambiar los datos que ya tenemos existentes, hacer select, que sería como hacer mostrar los datos que hay en ciertas tablas. Entonces, eso sería como todo lo que podríamos hacer con esa parte de crear tablas. Ahora, les comento. Esta parte muchos dirán, pero ¿por qué no pusiste en el ID de alumno que era de tipo primary key, o sea, llave primaria, que significaría que ese sería el identificador de la tabla? Al igual que, ¿por qué tiene solo ID encargado FK? Bueno, es porque es una llave foránea, que significa que esa hace un enlace a otra tabla y el enlace lo hace con la llave primaria de la otra tabla. Por eso es importante definir llaves primarias y llaves foráneas. En este caso también tenemos el tipo bit, que ese lo que haremos es que tenga un valor por defecto, porque es importante no estar metiendo por cada consulta que hagamos, por cada inserción, el tipo de datos, y podemos dejarlo por defecto. Bien, podríamos ponerle un false para que el estado del alumno sea, digamos que no esté esté activo o esté inactivo, entonces, pero lo vamos a dejar como true. Ahora nos damos clic derecho a la tabla, le damos design o diseño y entraremos a esta tablita, que es la misma donde creamos los campos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer es darle clic derecho a la columna ID alumno y le vamos a dar set primary key. De esa manera le estamos diciendo a la tabla que esa columna va a ser el identificador. Ahora, si queremos dejar el estado alumno bit en true o en activo, como ustedes lo quieran llamar, tenemos que darle aquí donde dice default value or binding, o sea, va a ser un llenado automático de un valor por defecto y ahí le ponemos 1. Si es un varchar le podemos poner lo que nosotros querramos. Entonces igual si es numérico, igual. Bueno, aquí hay algo también, es un concepto que sería que este ID de alumno nosotros no tenemos que irlo metiendo de manera manual, sino que lo tiene que ser automático. Cuando lo hacen automático se va a ir aumentando poco a poco, solito. Digamos si la última fue 1 y es aquí, Identify Specification, le ponemos en True o en Yes y aquí nos da un error cuando la guardamos. Y esto es porque si nosotros no somos expertos en hacer esto y estamos modificando una tabla de datos que no es, digamos que es de producción, que es importante que no se modifique, entonces nos va a dar este error y no nos va a dejar guardar. Pero como nosotros tenemos un ambiente de desarrollo, entonces es importante saber cómo lo haremos. Primero nos vamos a Tools, luego Options, y aquí hay una opción que se llama Designers. Si le extendemos y le damos Table and Database Designers, vemos que es lo mismo y tenemos que quitarle el chequecito donde dice Prevent Saving Change that require Table Recreation. Entonces lo quitamos y ahora probamos nuevamente guardarlo y como vemos hoy sí nos dejó guardar. Ese es uno de los problemas que casi siempre tenemos los programadores nuevos cuando estamos queriendo hacer un cambio. Entonces ya solo nos faltaría ver que ahora ya como esa primary key ya vemos que tiene una llavecita
diciéndonos que es primary key. De esa manera podemos identificar cuáles son primary key y cuáles no. Entonces, eso sería prácticamente una de las recomendaciones por hacer. Recuerden, no, si es primary key, ponerle identify specification para que vaya automáticamente incrementando y no tengamos problemas con esa parte de estarlo teniendo que meter manual. Entonces, pues creería yo que eso sería la parte más importante de este día. Así que los espero a la siguiente lección. Espero lo hayan disfrutado, espero le saquen provecho y recuerden, si les gustó, suscríbanse, denle like y los vemos a la próxima. Saludos. Si te gustó el video, dale pulgar arriba, suscríbete y activa la campanita para que estés actualizado con nuevo contenido. Hasta la próxima.